el frío acero apretándole el muslo. Eso es lo que más recuerdo de la primera vez que vi a Rebecca Harrison. No su vestido esmeralda ni esos ojos color miel, sino esa pequeña Derringer con empuñadura de nácar escondida bajo toda esa seda. 6 borrachos la tenían acorralada en el $1 de plata. Big Mike Garrett, echándole humo de whisky en la cara, hablando de cómo una mujer como ella necesitaba que la educaran. Yo no era nadie entonces, solo otro vagabundo bebiendo whisky malo en un rincón oscuro, viendo a gente decente ser devorada por la fealdad del territorio. Pero entonces ella sacó esa pequeña pistola. Tan tranquilo como puedas. Apuntó con los 2 cañones al pecho de Mike y dijo: «¡Atrás! O te haré un agujero más pequeño que tu cerebro». Sus dedos temblaban, apenas un poco, pero lo suficiente para recordarme que bajo todo ese hierro seguía siendo de carne y hueso. ¿Una mujer con esa clase de arena muriendo por poco mientras unos cobardes observaban? Ni de cobardes lo permitiría. Mike se rindió esa noche, con las manos en alto en un simulacro de rendición, gruñendo: «Esto no ha terminado. No puedes esconderte detrás de esa pequeña pistola para siempre». Y Rebecca, firme como el granito, respondió: «No tendré que hacerlo, solo hace falta un disparo». Señor amigo, ¿alguna vez has tenido un maldito momento que te partiera la vida en 2? Como un cuchillo Bowie atravesando cuero crudo. Sí, era ella. La mañana me encontró camino al rancho Circle H con nada más que un saco de dormir y una decisión de la que ya casi me arrepentía. 29 años, 5 años con la 6ª Caballería en el fuerte Huachuca, persiguiendo a los apaches por los cañones del desierto. El ejército me enseñó a disparar con precisión, a cabalgar con fuerza y a nunca dejar indefensa a la gente buena. Mi madre, allá en Kentucky, me inculcó eso de quitarse el sombrero ante una dama antes de que la fiebre la dominara cuando yo tenía 16 años. El rancho se asentaba en un valle, con 2000 acres de pastos de primera calidad. De esas tierras por las que los hombres asesinan. De esas que Rebecca Harrison había defendido sola durante 3 años, desde que a Thomas Harrison le falló el corazón durante un arreo de ganado. Salió de la casa vestida de algodón en lugar de seda. Pero más extraño aún, no importaba. Algunas mujeres caminan como si la tierra les debiera renta. Rebecca era una de ellas. No necesitó preguntar de quién era la porquería. «¡Estás invadiendo!», gritó. Oh, no tenía miedo, solo estaba diciendo los hechos. Me toqué el ala del sombrero. «Señora, busco trabajo». Curiosa coincidencia. La mayoría de los hombres que me ven en el pueblo necesitan trabajo de repente a la mañana siguiente. «Sí, señora, supongo que sí». La pillé desprevenida. Se me encogieron los hombros, como la cuerda de un arco que se afloja. Me preguntó si podía trabajar con el ganado, tomar caballos, arreglar cercas, lidiar con alborotadores que no respetaban los límites de propiedad. «Señora, pasé 5 años manteniendo la paz en territorio apache. El ejército me ascendió a sargento antes de cumplir los 25. Creo que puedo con cualquier problema que se esté gestando». Me observó un buen rato. Una mujer así sobreviviría demasiado como para dejarse engañar por nadie. $30 al mes, más comida y una cama en la barraca, dijo finalmente. «Si intentas algo inapropiado, te encontrarás con el final de mi Derringer». «Ni se me ocurriría, señora». Pero al bajar del caballo, noté cómo su vestido dibujaba curvas que me resecan la boca, la gracia con la que se movía, la confianza que da sobrevivir cuando todos esperan que te rindas. Me sorprendió mirándola fijamente, con los ojos fijos un instante, lo suficiente para que saltara una chispa. No supe si era reconocimiento o un problema de otro tipo. Había mentido, ¿sabes? Soñaría mucho con ello. Primero, 30 días pasaron como el fuego lamiendo la hierba seca, lentos, crueles, y nada en la tierra los apagaría. Del amanecer al atardecer, me puse a prueba, tomando caballos con paciencia en lugar de fuerza,
remendando la cerca que manos anteriores habían dejado podrir. Hablaba poco, trabajaba con constancia, se mantenía a la distancia como un hombre sensato, pero las noches se volvían peligrosas. Rebecca traía café al porche de la barraca, charlábamos mientras el desierto se enfriaba y las estrellas salían como puntitos en terciopelo negro. Habló de Filadelfia, de guantes de seda y cuellos apretados que te ahogaban. De conocer a Thomas Harrison en una reunión social de la iglesia y de Mary por seguridad en lugar de amor, solo para descubrir que el cariño crecía entre ellos como flores silvestres del desierto después de la lluvia. Nunca supe lo que se sentía elegir a alguien para mí, admitió una noche, mientras observaba mis manos trabajar el cuero con la misma paciencia y cuidado que usaba con los caballos. Thomas era un buen hombre, pero nuestro matrimonio fue arreglado, práctico. Su marido le había regalado esa Derringer el día de su boda. Una pistola de dama, había dicho, hombre práctico como era, pero que abatiría a un hombre tan muerto como una 45. Lo práctico es importante, dije, con la voz más áspera de lo que pretendía, pero no lo es todo. Nuestras miradas se cruzaron a través de la luz de la lámpara. No hubo café, ni charla, solo algo ardiendo. Rebecca me miró como si fuera un misterio que valiera la pena resolver, como si fuera un hombre, no una herramienta ni un trofeo. Y yo le devolví la mirada, sabiendo que estaba en un lío más grave que cualquier emboscada apache. La atracción crecía como la presión tras una presa. La pillaba rondando cuando traía comida. Fíjate en cómo se le cortaba la respiración cuando nuestras manos rozaban un cubo de agua. La forma en que sus ojos recorrían la línea de mis hombros cuando creía que no la veía. Empecé a buscar excusas para comprobar la seguridad de la casa. Mi presencia llenaba habitaciones que llevaban demasiado tiempo vacías. Me acercaba lo suficiente para percibir su aroma, a jabón y sol, y a algo único de Rebecca. Pero yo era su jornalero, y ella, una viuda que intentaba sobrevivir en un mundo que ya la juzgaba. Las fronteras existían por buenas razones, incluso cuando cruzarlas podía parecer la salvación. Entonces, Big Mike Garrett decidió que las fronteras no importaban. Una mañana encontró huellas frescas cerca del Pasto Norte, demasiado cerca de la casa para los viajeros ocasionales. Presionados profundamente, como si quien los hubiera hecho hubiera estado observando, esperando. Entonces, el pestillo de una puerta se rompió, de una manera que parecía deliberada, no accidental. Un corte limpio. A propósito, entonces Rebecca se ponía nerviosa cada vez que tenía que ir sola al pueblo. «¿Algo te asusta?», dije una noche, viéndola pasearse por el porche en lugar de prepararnos para nuestra conversación habitual. «Mike Garrett ha sido persistente», admitió, moviendo inconscientemente la mano hacia su falda, donde descansaba la Derringer. «Enviando hombres a hacer ofertas en el rancho. Ofertas generosas, de esas que vienen con amenazas tácitas. De esas que no son realmente ofertas», dije. «Exactamente. De esas que no son realmente ofertas», dije. «Exactamente». Se giró para mirarme y vi miedo real en sus ojos por primera vez. Parece creer que seré más razonable cuando me dé cuenta de lo vulnerable que estoy aquí, de lo sola que estoy. Mi expresión se volvió fría como un invierno de Kentucky. Se equivoca en eso. Pero ambos sabíamos que la valentía solo llega hasta cierto punto contra la cantidad, el dinero y las intenciones despiadadas. Mike Garrett tenía las tres cosas, además de un pueblo que veía a las mujeres independientes como perturbaciones antinaturales del orden normal. ¿Alguna vez has sentido un trueno en los huesos antes de que el cielo se rompiera? Así se sentían aquellos días. Así se sentían aquellos días. Llegó un martes por la mañana, cuando fui a Tombstone a buscar suministros veterinarios, dejando a Rebecca sola con tareas que no podían esperar, vi la nube de polvo a 5 kilómetros de distancia,
6 jinetes moviéndose rápido, demasiado decididos para ser amables, y supe de inmediato lo que significaba. Presioné a mi caballo castrado ruano con fuerza, tomé atajos que solo un explorador de caballería conocería, y llegué justo cuando Big Mike Garrett desmontaba en su patio, con 5 hombres desplegados en un semicírculo suelto, bloqueando cualquier ruta de escape. «Buenas tardes, Rebecca», gritó Mike. «Un buen día para hablar de tu futuro». Rebecca retrocedió hacia la casa, pero sabía que no lo lograría. «No me interesa conversar». «Claro que no. Por eso ya pasamos la etapa de hablar». La sonrisa de Mike era fea. «Thomas te dejó bien. Buen terreno, hermosa casa, una mujer guapa a juego. Pero no puedes manejar una propiedad como esta solo para siempre. Es hora de que aceptes la realidad». Su pulgar encontró el percutor de la Derringer bajo su falda. «La realidad es que llevo 3 años manejando este rancho sin problemas», dijo con voz firme, a pesar del miedo que sabía que sentía. «La realidad es que estás invadiendo mi tierra». «¿Tu tierra?» «Nah». Mike se rió. «Cariño, lo único que posees es lo que los hombres te permiten conservar. Es hora de una lección sobre cómo funcionan las cosas de verdad». Fue entonces cuando le hice volar el sombrero por los aires con mi primer disparo. «Eso fue una advertencia», grité desde la cima, con mi Colt 45 firme en la mano. «El próximo no lo será». Vaya, la mano de Mike se dirigió a su arma. Los sirvientes contratados tenían opiniones. Tenían más que opiniones. Tenían el deber de proteger este rancho y a todos sus habitantes. Entonces se desató el infierno, rápido como un rayo de verano y el doble de fuerte. Mi segundo disparo le dio a uno de los hombres de Mike en el hombro, haciéndolo caer de la silla con un grito. Su caballo se desbocó y de repente las probabilidades de supervivencia se inclinaron hacia él. Rebecca demostró que era la viuda de Thomas Harrison en más de un sentido. Esa Derringer ladró 2 veces, aguda y precisa, mientras derribaba al bastardo que intentaba flanquear mi posición. Pero entonces se quedó sin munición, y Mike cargó hacia ella con la mirada asesina. Fue entonces cuando demostré por qué el 6º de caballería me había ascendido a sargento antes de cumplir 25 años. Mi caballo cayó bajo el fuego enemigo. Salí corriendo, rodé detrás del abrevadero y salí disparando con la precisión metódica de quien ha aprendido su oficio en circunstancias de vida o muerte. 1 disparo, 2, 3, cada uno dando en el blanco con la precisión que dan años de práctica y la certeza absoluta de que fallar significaba morir, significaba ver morir a Rebecca. Mike Garrett se encontró repentinamente solo, con sus compañeros muertos o heridos, frente a un hombre que lo miraba con la mirada fría de un asesino nato. Toda esa fanfarronería se evaporó como saliva sobre una piedra caliente. «Esto no ha terminado», gruñó, pero sus palabras carecían de convicción. «Sí», dije, «mi potro no se movió de su pecho. Lo ha hecho». Mike montó en su caballo con manos temblorosas, sus ojos prometiendo un ajuste de cuentas futuro, incluso mientras se retiraba. Pero mientras se alejaba, dejando un rastro de polvo y derrota, Rebecca y yo supimos que algo fundamental había cambiado. Se habían cruzado los límites, se había derramado sangre, y no había vuelta atrás, a la distancia prudente que habíamos mantenido. En el repentino silencio tras la violencia, nos mantuvimos más cerca de lo que permitía la propiedad. La adrenalina y el peligro compartido creaban una intimidad más poderosa que la mera atracción. Su pecho subía y bajaba, mi corazón latía con fuerza, y el espacio entre nosotros se sentía cargado como el aire antes de la caída de un rayo. «Estás sangrando», susurró Rebecca, al notar la mancha carmesí que se extendía por la manga de mi camisa. «No es nada», empecé a decir, pero ella ya me guiaba hacia la casa, con manos temblorosas por algo más que el impacto de los disparos. Hay vallas que se derriban a patadas y no se vuelven a levantar.
La casa se sentía diferente conmigo dentro, más pequeña, más íntima, cargada de posibilidades que habíamos estado negando durante semanas. «Siéntate», ordenó Rebecca, recogiendo provisiones con manos temblorosas. «Déjame ver». Me senté en la vieja silla de Thomas. Sentí el peso de ese simbolismo, incluso mientras el dolor me atravesaba el brazo. Me ayudó a quitarme la camisa, sus dedos acariciando mi piel con suavidad, y la herida de bala pasó a un segundo plano ante la conciencia que crepitaba entre nosotros. La bala me había abierto un surco en el brazo, doloroso pero no peligroso. Pero Rebecca Harrison había estado sola demasiado tiempo. Se había negado demasiado como para ignorar la imagen de mi pecho desnudo en su sala de estar. La luz de la lámpara se reflejaba en músculos ganados con un trabajo honesto. Cicatrices que hablaban de una vida dura vivida con honestidad. Cuando se inclinó para limpiar la herida se quedó sin aliento. Podía olerla. Jabón, sudor de miedo y algo indefiniblemente femenino que me avivaba cada nervio del cuerpo. «¿Me estás mirando?», dije en voz baja, con la voz ronca por el deseo apenas controlado. «Lo aprecio», respondió ella, acariciando suavemente mi brazo herido con la mirada, pero sin mirarme a nada relacionado con la atención médica. Hacía mucho tiempo que no apreciaba nada de un hombre. Mi respiración era aguda y audible. «Señora Harrison, Rebecca». Levantó la vista para encontrarse con mis ojos, y lo que vi allí casi me paralizó el corazón. «Después de hoy, creo que ya hemos superado las formalidades, ¿no crees?». La distancia entre nosotras pareció acortarse sin que ninguna se moviera. Su mano se posó en mi pecho, sintiendo el latido fuerte y constante de mi corazón. Mis dedos rozaron su mejilla, trazando la línea de su mandíbula con infinita delicadeza. «¿Siempre piensa en lo que hay debajo de mi falda, señor Carter?», susurró. Las palabras tenían un doble sentido que me abrió las pupilas al comprender. La Derringer, el arma que nos había salvado la vida hoy, pero también la mujer, las curvas, la calidez y los 3 años de soledad que había mantenido ocultos bajo el decoro y la necesidad. «Bueno, señora», dije, acariciando su labio inferior con el pulgar. «Creo que es tanto el peligro como la belleza lo que me ha llamado la atención». La besé, y algo dentro de nosotros se rompió, como una presa que finalmente se descompone. No se trataba del cariño cuidadoso de Thomas, ni de la posesión brutal de Mike. Era hambre, encontrando hambre. Necesidad que responde a la necesidad. 2 personas que habían encontrado algo raro y preciado en un mundo implacable. Mis manos se enredaron en su cabello, soltando las horquillas que lo sujetaban con tanto cuidado. Se arqueó contra mí, sus labios encontraron el pulso en mi garganta, profiriendo un gemido sordo que no pude reprimir. «Quiero protegerte», le susurré al oído. «No porque no puedas protegerte, sino porque no deberías tener que hacerlo. Porque no soporto la idea de que te pase algo». Fue lo más hermoso que alguien le había dicho jamás. Podía verlo en sus ojos. Hicimos el amor allí, en la sala, sobre la alfombra frente a la chimenea. El viento del desierto cantaba a través del alero, y el recuerdo del peligro compartido aún nos calaba en la sangre. La toqué, como si apaciguara a una yegua medio domada, despacio, escuchando cada temblor, cada respiración entrecortada, hasta que tembló y me llamó «caballo». Se le quitó el vestido, dejando al descubierto una piel pálida como la crema a la luz del fuego. Era hermosa, sus curvas llenaban mis manos a la perfección. La ligera suavidad de su vientre la hacía real en lugar de una fantasía de cantina. Besé el hueco de su garganta donde se le aceleraba el pulso, el valle entre sus pechos, la parte interior de su muñeca. Jadeó cuando mi boca encontró su pezón, se arqueó cuando mi mano se deslizó entre sus muslos, y la encontré húmeda, lista y deseosa. Mi mano se deslizó entre sus muslos, y la encontré húmeda, lista
y deseosa. «Por favor», susurró, atrayéndome hacia arriba para besar su boca con desesperada necesidad. «Necesito. Sé lo que necesitas, Rebecca. Lo sé». La penetré lentamente, observando su rostro mientras la llenaba, viendo el momento en que el placer reemplazó años de soledad y control. Sus ojos se abrieron de par en par, luego se suavizaron, luego anhelaron, mientras se acostumbraba a sentirme dentro de ella. Me rodeó la cintura con las piernas, impulsándome a profundizar, y encontramos un ritmo tan antiguo como el desierto mismo. Lento al principio, luego más rápido a medida que la necesidad vencía a la cautela. La luz del fuego jugueteó sobre nuestros cuerpos unidos, tiñéndonos de un dorado intenso. Ella se abalanzó primero, gritó mi nombre, con todo su cuerpo apretado como una cincha, casi me arrastro tras ella. Luego, cuando cambié de ángulo, la azoté en ese punto que la hacía ver las estrellas y olvidar todas las reglas que la sociedad le había enseñado sobre las viudas decentes. Para cuando la seguí al abismo, vaciándome dentro de ella, con un gemido profundo, ambas estábamos empapadas de sudor y temblando de satisfacción, y algo más profundo que la mera liberación física. Después, nos quedamos abrazadas en esa alfombra, con su cabeza sobre mi pecho y mis dedos peinando su cabello suelto, escuchándonos respirar. Rebecca sintió algo que no había experimentado desde su infancia, la certeza absoluta de estar exactamente donde pertenecía. Y yo sentí algo que nunca esperé encontrar después de años de vagar, luchar y sobrevivir. Hogar. El amanecer trajo la realidad con el duro amanecer de Arizona que se filtraba por las ventanas que habíamos olvidado poner cortinas. Rebecca despertó en mis brazos y sentí el peso de la decisión asentándose sobre nosotros como un manto. «Me llamarán puta por acostarme con mi jornalero», dijo finalmente, en voz baja, no con vergüenza, sino con una comprensión clara del mundo en el que vivíamos. «Big Mike lo usará como munición. Píntame como una mujer en cuyo juicio no se puede confiar». Mi expresión se endureció, pero no con vergüenza ni arrepentimiento, con determinación. «Entonces quizás sea hora de que nos encontremos un nuevo pueblo», dije. «He oído que California tiene buenos ranchos. La zona de la bahía de San Francisco, lugares donde un hombre y una mujer pueden empezar de cero, ser juzgados por lo que hacen en lugar de por lo que la gente cree saber de ellos». La idea la golpeó como una bala de 45, repentina, brillante y condenadamente obvia en cuanto salió de mi boca. Ella tenía dinero de las inversiones de Thomas, suficiente para comprar buenas tierras en cualquier parte del oeste. Yo tenía habilidades que se podrían transferir a cualquier frontera. Juntos podríamos construir algo nuevo, algo nuestro. «¿Lo harías?», preguntó, buscando en mi rostro la duda o el engaño. «¿Dejarlo todo para ir al oeste con una mujer 10 años mayor que tú? ¿Con una reputación que nos seguirá hasta California?» «Rebecca», dije, enmarcando su rostro con mis manos, asegurándome de que viera la verdad en mis ojos. «He estado flotando como un bulto desde que murió mamá. Por fin encontré mi estaca aquí, en esta habitación, en ti». La besé entonces, lento y profundo, sellando la promesa. Además, añadí, 38 y 29 no son tan diferentes cuando ambos son adultos, y cualquier hombre que me juzgue por elegir a una mujer con coraje en lugar de a una jovencita ingenua que no tiene ni idea, bueno, su opinión no vale nada. Entonces sonrió, auténtica y sincera, y vi a la Rebecca Harrison que había disparado una Derringer contra 6 hombres impotentes. La mujer que había dirigido un rancho sola durante 3 años. La mujer que simplemente había decidido quemar su vida y empezar de cero por la oportunidad de algo real. 6 meses después, estábamos en una ladera con vistas a la bahía de San Francisco, observando barcos navegar en aguas turbulentas,
mientras las aves marinas volaban en círculos. El rancho Circle C, nuestro rancho, construido con el dinero de la venta de la finca de Rebecca en Arizona y nombrado con nuestras iniciales entrelazadas, se extendía tras nosotros. 2000 acres de verde californiano que sustentarían ganado y caballos, y los sueños de 2 personas que se habían encontrado en la agreste belleza del territorio arizonense. Rebecca aún llevaba su Derringer, la Colt 41 con empuñadura de nácar que Thomas Harrison le había regalado el día de su boda, la que nos había salvado la vida en el patio de su rancho, la que había estado apretada contra su muslo la primera vez que la vi. Pero ahora era protección para ambas, un seguro contra un mundo que aún podía ser peligroso para quienes se negaban a conformarse, guardiana de un amor diferente, de un futuro diferente. «Ya no esconda lo que hay debajo de esa falda, señora Carter», dije, rodeándola con el brazo mientras veíamos la puesta de sol sobre el Pacífico. «No hay nada que ocultarte, esposo», respondió Rebecca, apoyándose en mi fuerza y sintiendo que era lo correcto. Detrás de nosotros, nuestros peones llamaban al ganado para que volviera a casa por la noche. El sonido de sus voces se mezclaba con la brisa del océano y el graznido de las gaviotas, creando una música completamente distinta al duro silencio del desierto de Arizona. Los desafíos que California pudiera traer les esperaban: sequías o inundaciones, desplomes del mercado o infractores de siniestros, las 1000 dificultades que conllevaba construir una vida en cualquier frontera. Pero esa noche nos teníamos el uno al otro, y la certeza de que valía la pena correr algunos riesgos, por muy peligrosos que parecieran. Al final, eso fue suficiente. Más que suficiente, lo era todo. Ya has oído mi historia, amigo. ¿Hice bien en cruzar esos límites? ¿Arriesgarlo todo por una mujer a la que apenas conocía? ¿Aceptar lo que la sociedad decía que no me correspondía? Algunos dirían que fui un tonto, un vagabundo que sedujo a una viuda vulnerable por su dinero y sus tierras. Otros dirían que fui un hombre que finalmente encontró algo por lo que valía la pena luchar. Promesas. Se alejó cuando las cosas se pusieron difíciles. ¿Pero amar a Rebecca Harrison? ¿Empezar de nuevo con ella en California? Eso es lo único que acerté. Bueno, esa es la historia. Todavía me late el corazón como un potro verde cuando lo pienso. Así que dime, compañero, ¿de dónde vienes a escuchar esto esta noche? ¿Alguna vez te has pasado de la raya por una mujer que valió cada centímetro del infierno que trajo? Hasta la próxima. Sigue cabalgando hacia tu propio horizonte. Y recuerda, a veces la diferencia entre un tonto y un héroe es simplemente qué versión de la historia estás escuchando.